Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a un mes más con nosotras. En este mes de abril disfrutando de un regalo muy especial de parte de Dios. En nuestra área, aquí donde vivimos, es muy marcada cada estación del año. Estamos en primavera y como tal, todo aquello que parecía muerto por el invierno, que muchas veces trae grandes nevadas, vuelve a revivir. Los árboles sin ninguna hoja por meses, de pronto los vemos llenos de hojas nuevas y algunas cubiertos de flores. Es muy hermoso que en algunas ocasiones en los campos llenos de nieve comienzan a salir los tulipanes. Dios da la orden de volver a vivir y todo vuelve a florecer. Es precisamente en este mes que estaremos dedicando este tiempo para hablar de lo que puede volver a vivir, aun cuando se considere muerto y sin esperanza. Principalmente hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo dedica un día en esta ocasión, será el 20 de este mes, para celebrar el hecho tan importante, el que el Señor, nuestro Señor, resucitó. Pero nosotras que hemos creído en Dios, en ese Dios que es real y que vive, lo recordamos cada vez que nos reunimos. No se trata de un día al año, se trata de vivir una vida exaltando a quien sabemos es nuestro Dios y vive en el cielo y no está muerto. Esa es la resurrección, acción de resucitar, volver a vivir, revivir. La resurrección del Señor Jesucristo testifica del inmenso poder de Dios mismo. El creer en la resurrección es creer en Dios, saber que es real y que existe, que creó el universo y tiene poder sobre él. Además, creó la vida y tiene poder de darla y también de quitarla. Es ese gran poder que hizo que el Señor Jesús, ya muerto, volviera a vivir. Dios es el único Dios soberano que puede prometernos que este cuerpo que ha pecado muera, al haber creído en Él, tendrá una vida nueva en el cielo. Primera de Corintios 15:54 nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La resurrección del Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Esa esperanza de tener una vida en el cielo con Él. Pero además que nos guía en esta vida para no solo vivirla por vivir, pero vivirla plenamente. Empecemos hablando de 4 puntos y de estos vamos a hablar. Solo vamos a tener la introducción el día de hoy y lo vamos a ir hablando hasta el día de resurrección. Y después hablaremos de aquellas cosas que se pueden considerar muertas, que usted piensa que ya no tienen remedio, que ya murieron y que no pueden volver a vivir y que con la ayuda de Dios puede volver a florecer. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Sabe? Si Dios resucitó a su Hijo de los muertos, puede hacer que esa situación que usted considera muerta pueda volver a vivir. Vamos a estar hablando de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero para que haya muerte debe haber nacimiento, debe haber vida. Todo comienza desde el nacimiento del Señor Jesús. El Evangelio
en la Biblia, que es la palabra de Dios, nos relata desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su crucifixión, muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. Este suceso tan importante es nombrado 4 veces a través de la palabra de Dios en los 4 evangelios. En el Evangelio de San Mateo podemos ver cómo el Señor Jesús vino a este mundo, cómo es que el Hijo de Dios vino a morar con nosotros, algo que tal vez muchos no entendemos o en muchos casos nadie nos ha podido enseñar o quizá no le hemos dado el tiempo o la importancia necesaria. En Mateo 1, del versículo 18 al 25, vemos que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Biblia dice que el niño crecía. Pasado ya algunos años, el niño Jesús crecía. Y el doctor Lucas da testimonio de un joven llamado Jesús, cómo él, siendo aún niño, se interesaba mucho en las cosas de Dios. Lucas 2, a partir del versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es el testimonio de un joven, el Señor Jesús. Para algunos de nosotros que hemos leído la historia, no nos sorprendemos de su sabiduría, pero cuando lo vemos por primera vez, se hace muy interesante cuando escuchamos de la sabiduría que ese niño tenía. Durante algunos años, mientras el Señor Jesús caminaba sobre esta tierra, enseñaba a sus discípulos y predicándoles el reino de los cielos, sanaba enfermos y hacía milagros. La Biblia da testimonio de cuánta gente acudía a escucharlo. La palabra de Dios dice que cuando él enseñaba, lo hacía como alguien que tenía autoridad. En Mateo 7
Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero también contiene un grito de duelo que Cristo Jesús compartió, de duelo a la infidelidad y la ruina inminente que iba a caer sobre Jerusalén. El Señor Jesús hace un lamento en el libro de Mateo 23, en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Un lamento de incredulidad, no solo en ese momento, pero a través de las generaciones existen aquellos que se rehúsan a creer que Dios es real y que quiere ayudarlos, que vive, que volvió a vivir. Y sabe, nos puede suceder ahora mismo que el Señor esté dando ese llamado y que mucha gente no quiere escuchar. Es por eso que vemos vidas destrozadas y sin ninguna esperanza de que las cosas cambien o que Dios quiere que se puede cambiar, que Dios quiere que usted se dé cuenta que su situación puede ser diferente y para que nosotras que nos demos cuenta de que mientras hay vida, hay esperanza. La invito a que se quede con nosotras. Conozca o recuerde que no estamos solas. Dentro de nosotras hay alguien que quiere ayudarnos. Una parte de la Trinidad vive dentro de usted si ha aceptado el regalo de salvación que Dios da a los que creen en su nombre. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y que es importante también recordar, no solo ese día de Pascua, pero tenerlo presente en su corazón. El Señor Jesús resucitó para darme a mí vida, una vida eterna juntamente con Él. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestro evangelio, creer que Dios levantó a su Hijo de los muertos, este evangelio es el que hace que nosotras también, después de muertas, podamos vivir con Él en el cielo. ¿Usted piensa que ya todo en esta vida terminó para usted? Tal vez está en una edad muy avanzada o en una enfermedad terminal y que piensa que ya no hay ningún remedio para usted. Bueno, vea con los ojos que Dios quiere que usted vea, que este Dios que es real vive en el cielo y que si usted pone su fe en Él, usted también tendrá una resurrección, porque lo que va a morir es su cuerpo, pero usted tendrá una nueva vida con Él en el cielo. Qué hermoso es hablar de la resurrección, porque esa resurrección que empezó después que crucificaron a nuestro Señor, esa resurrección que nos muestra que Él vive, que está en el cielo, es la que nos da la esperanza de tener una hermosa vida aquí, de poder ver que las relaciones, los problemas, las cosas que han matado nuestras ilusiones pueden revivir si nosotros permitimos y hacemos caso a aquellos consejos, aquellas órdenes, aquellos mandamientos que nuestro Dios que resucitó nos da. ¿Qué le parece si se queda, nos acompaña y juntas podemos ver qué quiere el Señor para cada una de nosotras? Ojalá que así sea. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos este mes de abril hablando de la resurrección. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.